Damos la honra y la gloria de vida a su nombre. Y hoy, hermanos, es un día muy especial. ¿Sí saben por qué? ¿Por qué, hermana Beli? Se celebra la Pascua del Señor. Hoy es, ¿qué día de abril? 2 de abril. ¿Ustedes alguna vez han preguntado por qué, por qué año tras año cambian las fechas de Semana Santa o de la Semana Santa? ¿Alguien se ha preguntado por qué? ¿Y saben por qué es? ¿Alguien sabe? Que levante la mano. ¿Por qué son los cambios? Hermano. Ok. En la Biblia la palabra del Señor habla sobre los meses, ¿verdad? Y sobre esos meses es que se va recorriendo los días para la Pascua. Estamos hablando del calendario judío, ¿verdad? Que habla sobre la fiesta de las lunas, ¿se acuerdan? Bueno, se van recorriendo y por eso algunas veces el mes, la Semana Santa cae en principios de abril o en marzo, ¿verdad? Los últimos días de marzo. Es por eso que se va acomodando. Bien, no iba a decir esto, pero me llamó mucho la atención un comentario que hizo nuestra querida hermana Sara Nayeli Buenrostro Navarro. Mi esposa, como me dice, no digas todo su nombre, pero es que se me pegó tu nombre, siempre no sé por qué, de Tapia, ¿verdad? E hizo ella un comentario que el viernes que a mí me llamó mucho la atención, hermanos, muchísimo. Dice que me cuentes 45 minutos, por favor, después de que pasen las 3 de la tarde. Las escuelas hoy día, palabras más, palabras menos. Voy a hacer pausa. Dicho esto del calendario judío, que es lo que rige el calendario que actualmente tenemos, para saber los días de la Pascua, qué días cae Semana Santa y si es en el mes de abril o es en el mes de marzo, las escuelas han estado cambiando las fechas dentro de la historia. Es decir, antes se decía un 500 AC, que significa ¿qué? O decían 500 DC, que es después de Cristo. Las escuelas hoy día ya están quitando eso. ¿Sí se han dado cuenta? Yo no lo sabía. ¿Alguien más lo sabía? Ahora, ¿cómo lo están diciendo? Se me olvidó Nayeli. ADN. Antes de nuestra era. ADNE. Así lo están haciendo. Están cambiando todo esto. Se los dejo para que se den cuenta cómo la agenda mundial, porque hay una agenda mundial donde hay gente muy poderosa metida, están modificando las cosas, eliminando el nombre de Cristo totalmente, ¿verdad? Se los digo para que tengan cuidado de cómo están caminando. El Señor no tarda. Hay una agenda que está, no voy a hablar de esto, pero ahorita se los comento, hay una agenda que está promoviendo muy fuerte para el 2030. Es muy mencionado el 2030.
a mí me llamó la atención ver a un reportaje de un rabino, donde ya se les ha dicho aquí en la congregación, hermanos, que se ha visto de dónde viene el linaje de Aarón hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Y ellos tienen muy fijo el 2030, donde ellos esperan, y lo digo entre comillas para aquellos que no están viendo, porque si no saben, tenemos un canal de YouTube donde subimos las predicaciones y eliminamos las imágenes, nada más está la pura portada, ¿sí? Lo digo entre comillas, estos rabinos, entre comillas, están esperando a su Mesías, entre comillas, en el 2030, antes del 2030. Y ese Mesías, ¿saben quién va a ser? El anticristo. Nada más considérenlo, nada más piénselo, ¿verdad? Piénselo. Dicho esto, regreso a lo que hoy el mundo, me refiero al planeta, en su mayoría celebra. ¿Cómo le dicen a este domingo? Domingo de Ramos. ¿Por qué Domingo de Ramos? Ajá, porque es cuando entró el Señor Jesucristo a Jerusalén y lo recibieron con palmas, ¿verdad? Sí sabían ustedes que así se le conoce. Y para mí, hermano, este gran día es un día para el cristianismo muy grande y a veces no nos damos cuenta de esto. Estamos esperando la Semana Santa para irnos al Cancunazo, a Mazatlán, a Puerto Vallarta, a Veracruz, y si no tiene mucho dinero, a Parras, y si de plano está como yo, a Arteaga. Gracias por decirlo, si es que. Hay mucha gente, sí, por eso no vamos tampoco. No quieres ir atrás con los niños, amor. Y es lo que la gente está esperando ansiosamente, hermanos. Es lo que la gente espera, los niños esperan vacaciones para ir a la escuela y estar en su casa y disfrutar estos días y pasársela rico, cuando realmente, hermanos, estos días, todos los días tienen que ser santos para nosotros, pero estos días deben de ser de meditación más profunda de lo que sucedió hace 2023 años en la cruz del Calvario. Hoy, hermano, es un día tan especial que tenemos que tener esa visión espiritual o el entendimiento espiritual de que hace más de 2000 años el Mesías, nuestro Salvador, estaba a una semana de ser crucificado. Eso nos debe recordar también, como cristianos, que estamos esperando su regreso y pronto. Son 3 años del ministerio del Señor Jesucristo. Y lo impactante y lo precioso y lo maravilloso, hermanos, de esto es que durante estos 3 años Jesús estuvo enseñando su palabra, haciendo milagros, y ¿sabe qué? A partir de ahora, me refiero a la época de Pascua, comienza el final de su ministerio en la tierra. La palabra del Señor tiene 4 evangelios. Si alguien se lo sabe en orden, voy a decir Juan, Lucas, Marcos y Mateo. De atrás para adelante, ¿verdad? Y de adelante para atrás. Sí. Son los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en los 4 evangelios, hermanos, nos habla sobre este día tan especial que es la entrada triunfal en Jerusalén. Vamos a ver en los 4 evangelios lo que el Señor nos está diciendo hoy. Y vamos a leer hoy los 4 evangelios sobre estos versículos, sobre la entrada triunfal. Una de las cosas, esto es como introducción, en este día estamos celebrando la entrada triunfal a Jerusalén, día donde el Rey de Reyes, día donde el Señor de Señores, día donde el Creador del universo hizo su entrada triunfal para morir y dar su vida
por usted y por mí en la cruz del Calvario, siendo usted, siendo yo, un pueblo corrupto, un pueblo pecador, un pueblo que realmente nosotros éramos los que necesitamos morir. Sin embargo, a través de su muerte y resurrección, nosotros tenemos vida eterna. A través de Él. No hay nadie más. Ese día, Jesús no llegó montado en un caballo. No llegó como rey en un carruaje de oro. No llegó como rey con muchas escoltas y muchos carros y muchas cosas detrás de Él. Jesús llegó sentado, montado sobre un pollino de un asna, rodeado de sus discípulos. Y había una multitud, hermanos, que levantaba su voz sin entender realmente lo que iba a suceder después. No lo sabía. No lo sabía. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me quiero acercar juntamente con mis hermanos, con reverencia, delante de ti, Señor, para que tu palabra que va a ser expuesta en esta mañana, Padre, sea dirigida por tu Santo Espíritu y nos hables a cada uno de nosotros, Dios. Empezando por mí, Señor. Padre, habla mi vida, habla mi corazón, Señor. Hazme entendido, Dios, Padre, de lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Dios. Haznos entendidos, Dios. Por favor, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a iniciar con el libro de Mateo, hermanos. Si alguien me ayuda, rápidamente, los voy a hacer participar un poquito, no mucho, nada más aquí. ¿Alguien me puede decir cuántos capítulos tiene Mateo? 28. ¿Quién es bueno para las matemáticas aquí? Bonifacio, súmale, sin calculadora. 28. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? 16. ¿Cuántos capítulos tiene Lucas? 24. ¿Cuántos capítulos tiene Juan? 21, ¿no? ¿Cuántos capítulos son en total, Boni? No. 89. Son en total 89. 89 capítulos en los 4 evangelios. ¿Sí están conmigo? ¿Sí los contaron? ¿Sí vieron en su Biblia cuántos capítulos hay? Durante el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hay 89 capítulos. Ponga atención a esto que le voy a decir. Hay 89 capítulos. En esos 89 capítulos habla sobre quién específicamente, sobre Jesús. ¿Están de acuerdo? Y de esos 89 capítulos son 3 años de ministerio de Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? De esos 3 años, hermano, de esos 3 años, de esos 89 capítulos, ¿sabe cuántos capítulos están dedicados al tiempo en que Jesús entró a Jerusalén hasta su muerte? 30 capítulos. ¿Cuántos capítulos hay en los 4 evangelios? Vamos a cerrar el número, 90. Estamos hablando de 1/3 de los evangelios hablando sobre este tiempo. ¿Puede darse cuenta de la importancia que tiene esta llamada Semana Santa? ¿Se puede dar cuenta de la importancia que le está dando el Señor a estos días? Igual que a toda la palabra, pero en especial a esto. El apóstol Juan, hermano, nos dice que el Señor Jesús había llegado ¿a dónde? A Betania. Quiero que me acompañen, vamos a empezar a leer un poquito. Y quiero iniciar con Marcos.
capítulo 11. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Necesito que me ayudes, Padre. Dice Marcos capítulo 11, versículo 11. Capítulo Marcos 11, ¿lo dije bien? No, ¿verdad? Marcos capítulo 11, versículo del 1 al 11, vamos a leer. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante de los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Estamos viendo este día lo que sucedió exactamente un día como hoy, de hace más de 2000 años. En la omnisciencia de Jesús, le dijo a 2 de sus discípulos, vayan a la aldea que está enfrente y cuando estés ahí adentro vas a hallar un pollino que está atado, el cual jamás ha sido montado, lo tienes que desatar y traerlo. Cuando leí este pasaje, me llamó mucho la atención y comparto con ustedes, que seguramente ustedes ya lo saben, la omnisciencia de Dios sabiendo que había un pollino en el pueblo de enfrente, con las condiciones que Él está diciendo. Un pollino que jamás había sido usado para cargar, jamás había sido montado. Fue y les dijo, desatarlo y traédmelo. Se va a acercar con ustedes unas personas y le van a decir, ¿a dónde lo llevas? Y le van a decir que me lo traen a mí, que al rato se lo regresamos. Sucedió eso. En la omnisciencia del Señor, en su poderío, en su majestad, en su soberanía, Dios sabe lo que va a suceder. Dios tiene todo planeado. A Él no se le escapa nada. Y Él conoce todo acerca de tu vida y acerca de mi vida. Con este simple ejemplo. Con este simple ejemplo. Y hasta sabe qué estás pensando de mí ahorita. Hasta sabe cuál es la verdadera intención por la cual veniste hoy aquí. Y hoy estás aquí no porque tú te hayas dicho voy a ir a la iglesia. Dios puso en tu corazón el deseo de venir o que te trajeran, pero aquí estás. Y las palabras que van a ser dadas en esta tarde a través de la palabra del Señor son para ti. Hoy
no puede salir diciendo, es que Dios no me habló, porque Dios les habla a todos. Si hay personas que dicen, el Señor me habló, el Señor me habló, o sea, el Señor está hablando y si tú no quieres recibirlo, ese es tu problema delante del Señor. Dice aquí, y si alguien nos dijera, versículo 3, ¿por qué hacéis esto? Decid, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita y luego lo devolverá. Vamos a leerlo un poco más despacio y dice que fueron y hallaron el pollino en ese camino y esas personas le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y dijeron, Jesús nos mandó. Vemos los demás versículos del 7 al 11 y dije, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos. ¿Sobre quién? Sobre el pollino. ¿Por qué lo echaron sobre el pollino? Porque en ese tiempo no existían las sillas de montar. Y lo echaron sobre el pollino. Para que Jesús se sentara en ese pollino. ¿Usted sabe de qué tamaño es un pollino? Chiquito. A los animales se les mide de la cruz. La cruz es la parte donde está el lomo y empieza el pescuezo. Ahí, en ese vértice hacia abajo. Y un pollino es un animal muy pequeño. Mide a lo mucho 1.50. Y ese pollino fue montado por Jesús. Imagina esto, un hombre promedio de 1.70, 1.80, montado en un animal chiquito. ¿Qué esperaba la gente? ¿Qué esperaban los judíos de ese entonces? Ver a un rey en un corcel blanco. ¿Verdad? Entrando. O si no, en unas no carretas, ¿cómo se llaman? En unos carros especiales, ¿verdad? Con su jinete y atrás el Señor. Carruaje, gracias hermana. O Jesús ya había pasado muchas veces por ese lugar y entró caminando, siempre entraba caminando. Pero el Señor ya sabía que era su tiempo. Porque si usted recuerda bien los sucesos antes de esto, Jesús había estado cenando días atrás con 3 personas que eran sus amigos. Era Lázaro, María y Marta. Ya había resucitado Lázaro y estaba él ahí. Cenó y dice la palabra del Señor que la gente, había muchísima gente, cuando escucharon que venía Jesús, querían ver quién era Jesús, aquel que había resucitado a Lázaro. Y había mucha gente morbosa, mucha gente esperando. Y vieron a Jesús. Y luego los judíos dijeron, ¿saben qué? Vamos a matar a Jesús y también vamos a matar ¿a quién? A Lázaro. Todo eso viene en los 4 evangelios, para que lo lea. Unas cosas vienen, lo que estoy comentando Lázaro, vienen en un evangelio, otras cosas vienen en otro evangelio. Pero eso es la sinopsis de lo que dicen los 4 evangelios. Días antes el Señor había hecho algo con Bartimeo, un ciego. ¿Recuerdan? ¿Qué había hecho? Era un hombre ciego. Y dice la Biblia, espero darme a entender, dice la Biblia que este hombre, Bartimeo, escuchó que venía Jesús. Obviamente no vio, ¿verdad? Porque estaba ciego. Escuchó que venía Jesús
Y empezó él a gritar. ¿Se acuerdan qué gritaba? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba alrededor, ¿qué hacía? ¡Cállate! Y este hombre, Bartimeo, seguía gritando, Jesús, ten misericordia de mí. Y la gente, cállate. Hasta que Jesús le habló, tráigamelo. Y entonces, ¿qué pasó con la gente? Ve, bien. Primero te callan, te humillan, te dicen y luego te dicen, ve. Estamos en ese cuadro, en esa sinopsis, justo antes de que el Señor Jesús hiciera la entrada triunfal a Jerusalén. Por lo cual, durante la entrada triunfal de Jerusalén nos dice la palabra del Señor que había muchísima gente. Había muchísima gente alborotada, ¿verdad? Porque venía Jesús y vamos a hacerlo a él rey. Y este rey va a acabar con todos aquellos que nos han perseguido, que eran ¿quiénes? Los romanos. Con aquellos que nos han maltratado, con aquellos que nos exigen tanto. Y este es el Mesías que tanto hemos esperado. Y la gente cuando vio a Jesús que entró en Jerusalén, sentado en un pollino, para que se cumpliera lo que el profeta había dicho, que lo vamos a ver también, porque es importante. Uno de los 4 evangelios, Mateo, ¿a quién va dirigido? A los judíos. ¿Por qué va dirigido a los judíos? El evangelio va dirigido hacia todos nosotros, pero tiene un lenguaje, ¿cómo puedo decir? Sí, pero por ejemplo dice, para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, para que diga lo que se cumplió, para que los judíos supieran corroborar lo que estaba pasando. Y dice aquí, esta porción de la Escritura, hermanos, que entró Jesús sentado en un pollino. ¿Y qué es lo que hacía la gente? ¿Se acuerdan qué hacía la gente? Se quitaban sus capas, las ponían en el piso para que Jesús pasara, como si fuera hoy la alfombra roja. ¿Sí? ¿Alguien ha pisado alguna alfombra roja? ¿Nadie? La de la casa. ¡Ay, qué presumida! Yo voy a Simaco a pisarla, hermana, nomás. Y cuando tengo mucho sueño, me voy y me acuesto ahí en la alfombrita roja. Es como si fuera una alfombra roja, lo que le hacían, porque iba a entrar el rey. Y la gente, ¿qué hacía? Aventaba, gritaba, aventaban las ramas al piso para que pasara. Y dice la palabra de Dios que agarraban las palmas, ¿verdad? Y estaban gritando. ¿Qué gritaban? ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Quién lo había dicho anteriormente? Bartimeo. Que decía, no decía Hosana, pero decía Hijo de David. Y aquí vamos a ver que decían Hijo de David. Me estoy confundiendo, pero no encuentro mis lentes. Aquí están. Dice, versículo 10, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Y Bartimeo, ¿cómo le decía? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente gritaba aquí, Hosana, Hosana en las alturas. ¿Usted sabe qué significa la palabra Hosana? ¿Cómo? Sálvanos. ¿Usted? Salva. Dice, la palabra viene o se dice, hay dos opciones, que hay una que el idioma que Jesús hablaba era el arameo, que significa sálvanos o salve, ¿verdad? Y cuando ustedes han visto algunas películas seguramente históricas, ¿qué decían las personas cuando venían al rey? Salve el rey. Y ellos decían, sálvanos, gritaban, Hosana. Y había gran alboroto, hermanos, un alboroto tremendo. Se dice, porque se pueden sacar ciertas estadísticas según estudié, se dice
que había más de 2 millones de personas en ese tiempo ahí. ¿Sí? Que iban a ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Y se acuerdan, era por familias. Entonces, había muchísima gente. Y Jesús pasando en medio de esa multitud, sentado en un pollino, para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta. Y la gente con gran alboroto le gritaba: Hijo de David, Hosana. Y agitaban las palmas, agitaban los brazos. Y yo en los 4 evangelios no veo que Jesús haya dicho algo cuando iba caminando sobre ese pollino. La gente alborotada. Quiero compartir esto con ustedes y decirles: ¿cuántas veces has visto o has escuchado o has conocido que hay lugares donde está lleno de gente y la gente alborotada, gritando: Él es el Rey, sí, Él es el Rey, vaya, sí, Cristo es el Rey? Pero es el Rey de tu domingo, un ratito. Porque después, como están las canciones, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, yo sigo siendo el Rey. Piénsenlo. ¿Realmente es el Rey? Gritamos: sálvame. Gritamos, cantamos aquí en la congregación o en otro lado y decimos: bendito el que viene en el nombre del Señor, con todas las fuerzas lo diga nuestra voz en las alturas, Hosana. ¡Bum! Se acabó. El domingo, ¿qué sigue? Me llama tanto la atención y yo quiero llevarte a esto, hermano. Llevarte a esto, junto con lo que vamos a ver. Eso fue un domingo hace más de 2000 años. Y la gente, después de haberle gritado: sálvame, Hosana, ¿qué le gritaban el viernes? ¿Cuántos días pasaron? Lunes, martes, miércoles, jueves. Al 5.º día, la gente que estaba diciendo: ¡mátalo! ¡Crucifícalo! Es un impostor. Ese no es el Rey que nosotros esperamos. Nosotros necesitamos un Rey que nos saque de donde estamos, en las ruinas. Necesitamos un Rey que nos dé dinero. Necesitamos un Rey que nos sane. Necesitamos un Rey. Porque acuérdense que días antes de esto, el Señor había alimentado ¿a cuántas? 5,000 personas. La gente lo seguía, ¿por qué? Por lo que hacía, por lo que les daba y no por quién era Él. Y cuando se dieron cuenta de que ese precioso judío Jesucristo no era el Rey que ellos querían, se voltearon y dijeron: ¡crucifícale! Yo te voy a hacer una pregunta: ¿de qué lado estás? ¿Estás viviendo un domingo o estás viviendo un viernes? En donde con tu comportamiento lunes, martes, miércoles, jueves y viernes estás crucificándolo y el domingo vienes de hipócrita a decirle: sálvame. No puedo decirte otra cosa, hermano, perdón. ¿Cuál es tu realidad delante de Dios? Si vienes aquí, hermano, a escuchar cosas bonitas,
Esto es lo más precioso que podemos saber para que conozcas tu condición. ¿Cuál es la condición que tenemos delante de Dios? La palabra del Señor dice que estamos todos podridos. Y si no fuera por el Señor, tendríamos un destino final en la muerte eterna, que es el infierno. Dice la palabra del Señor que no había nada cosas en nosotros. Pero ¿cómo estás viviendo realmente? ¿Cómo estás viviendo? Imagínate esa gente gritando al Señor: Hosana, sálvame, Señor, el domingo, y cantamos y celebremos el nombre de Cristo, y celebrad Cristo. Y luego sales de aquí. ¿Cómo sales, hermano? Realmente, ¿cuál es tu visión de la vida? ¿Hacia dónde va tu cristianismo? Tu forma de vivir, tu forma de acercarte al Señor. ¿Realmente le estás diciendo: Señor, sálvame? Señor, me humillo delante de ti. Hoy es lunes, Señor. Hoy es lunes y necesito que me dirijas, Padre, en todo lo que voy a hacer. O se te olvida que estuviste un día antes gritándole: sálvame. Porque hay mucha gente que aquí estaba gritando: Hosana, Hosana, al Hijo de David, y ni siquiera sabía quién era. Y así pasa muchas veces en las congregaciones. Está lleno de gente que no conoce a Jesús. ¿Y saben por qué no lo conocen? Porque no se sientan un rato a leer esto, a leer la palabra de Dios y saber que aquí hay vida eterna. En Cristo solamente hay salvación, no en ningún otro lado. Hermano, no tiene que haber ningún espectáculo para que nosotros nos hinquemos delante del Señor, nos dobleguemos delante del Rey de Reyes. La llegada del Rey de Reyes, hermano, no era para reinar como los reyes lo hacen aquí en la tierra, sino para reconciliar al ser humano con Dios. A eso vino Jesús. A reconciliar al hombre con Dios. Y fue crucificado, y no significa que se le haya salido de las manos, hermanos. Él sabía que iba a padecer. Él sabía que iba a venir a morir en la cruz del Calvario. Se lo dijo a María días antes, diciéndole, porque fue derramado sobre él un alabastro, un perfume, y mojaron su cabello y sus pies. Y le dijeron: es que con eso que tanto dinero. Y él dijo: déjenlo, los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me tendréis siempre. Él sabía que iba a morir. Y el que entrara por ese lugar, ese domingo de hace más de 2000 años, no fue casualidad. Él sabía que iba a ser el Cordero inmolado, que a través de él iba a ser la reconciliación del Padre con nosotros, a través de Cristo. ¿Y sabes qué hacemos estos días nosotros? No hacemos nada. No hacemos nada. Piensa en tu relación con Dios, hermano. Piensa realmente cómo está tu relación con el Señor. ¿Qué tan pegado estás con el Señor? Señor, necesito cambiar mi estilo de vida porque yo ya no puedo seguir viviendo así. ¿Se lo has dicho o no se lo has dicho? ¿Cuántas veces? Una vez y ya es todo. Hermano, hay que decírselo minuto a minuto. Continuamente: Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, Señor. No puedo estar así. Yo no puedo seguir viviendo así, Señor. Te necesito, Padre. Ayúdame a cambiar mi carácter. Y el Señor te va a decir: cambia tu carácter. Sí, yo te ayudo, pero lee la Biblia, porque aquí viene cómo lo vas a cambiar. Porque no lo vas a cambiar así. Es un proceso, pero si no entras en este proceso, si no entras dentro de lo que es la palabra del Señor, vas a seguir viendo una vida vacía, una vida sin Cristo. Vas a seguir viendo una religión como cualquier otra. Y la religión no salva, el único que salva es Cristo. Y debemos de estar en Cristo para que tengamos vida eterna. ¿Cuánta gente hoy está en las iglesias? En cualquier iglesia. Porque es Domingo de Ramos. Y ni siquiera saben por qué están festejando el Domingo de Ramos. Es que Jesús murió y bravo y se acabó. Y gritan y proclaman. Pero realmente, ¿dónde está tu vida? Como cristiano, ¿dónde está tu vida? ¿Realmente hay un deseo ferviente en tu corazón de estar entregado a Cristo? Quiero que me acompañen, por favor, a Juan capítulo 12. Vamos a leer versículo 12.
Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír de Jesús, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y lo montó, y como está escrito, ¿y dónde está esto escrito? En Zacarías 9:9, por si lo está apuntando y lo sepa, está en Zacarías 9:9, vamos a buscarlo para que lo vea, que esto es una profecía y se va cumpliendo la profecía del Señor. El Señor sabía que tenía que montar ese pollino. El Señor no va en contra de su misma palabra. Él conocía la palabra, Él sabía lo que tenía que hacer y el Señor vino para redimirnos. El Señor asumió una postura de un siervo humilde. Dice versículo 9, Zacarías 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esto fue lo que sucedió 400 o 500 años después. El Señor conocía la Escritura y el Señor no puede ir en contra de su misma palabra. Yo no veo a Jesús, hermanos, el día que entró por Jerusalén. Yo no lo veo como cuando se hacen los grandes desfiles. Yo no sé si usted se ha fijado en los desfiles, va el presidente y cómo va el presidente. Bueno, ese es un princeso, ¿verdad? Pero es que tengo por las mujeres y les digo cómo deben de... ¿Cómo hacen los presidentes? Yo no me imagino a Jesús saludando a nadie. No me lo imagino. Seguramente mi Señor Santo iba sentado en ese pollino, iba viéndolos, a cada uno, conociendo los pensamientos de cada uno. Sentado, mi rey, en un pollino, pensando, hoy me alabas, pero ¿cómo está tu vida realmente? Hoy veniste a cantar aquí, hermano. Hoy veniste a tomar la Santa Cena. ¿Realmente cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás caminando? A mí me puedes engañar. A Dios no lo puedes engañar. Y me lleva a este mismo capítulo de Juan. ¿Cuánto me falta, Mayela? Dice la Escritura, no temáis, hija de Sión, versículo 15, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Ya lo confirmamos que dijo esto el profeta Zacarías hace 400, 500 años antes. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Eso es otra cosa preciosa. Porque dice, aquí, entonces acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro al sepulcro. Toda la gente estaba ahí viendo lo que Jesús hizo, que resucitó a Lázaro de los muertos, por lo cual también había venido gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Han escuchado? Venga por su milagro. Estoy leyendo Juan capítulo 12 en los versículos 17 voy. ¿Han escuchado? Aquí somos una iglesia para ti. Nada más hay una iglesia y es la iglesia de Cristo. No hay iglesias personalizadas. Que les quede claro, no hay iglesias personalizadas. Es la única iglesia, la verdadera
de Cristo. Y la iglesia de Cristo es donde tú vas a escuchar, arrepiéntete de tu pecado, porque tú eres pecador. Y dice aquí, por lo cual, versículo 18, por lo cual también había venido gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esa señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras de él. Quiero llevarlos a otro versículo, déjenme lo busco. Ahí mismo en capítulo 12 de Juan. ¿Dónde lo tengo? Se me perdió, hermanos, discúlpenme. Capítulo 12 de Juan, Juan 12. Dios, ayúdame, Padre. Permítanme. Lucas, perdón, es Lucas, capítulo 19, versículo 20, versículo 28. Y voy a leer lo que ya hemos leído. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella hallaréis el pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Respondedle así, porque el Señor lo necesita. Estamos viendo nuevamente en este evangelio lo que ya leímos en los otros evangelios. Y fíjense lo que sucedió. Versículo 32. Fueron los que habían sido enviados y harán como les dijo. Y cuando estaba el pollino, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendía sus mantos por el camino. Y cuando llegaban cerca de los olivos, ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios, dando grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y hasta ahí lo voy a dejar. Y voy a buscar otro versículo. No pierda esa porción de la escritura. Sin que pierda esa porción de la escritura, vaya conmigo a Marcos, nuevamente, a Marcos 11. Voy a leer el versículo 10, que acabamos de leer acá nosotros también en Lucas, pero ahora en Marcos. Dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Fíjense en este versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Yo me imagino, hermanos, a Jesús. Yo me imagino a Jesús. Después de haber visto todo esto, la gente proclamando, hablando, gritándole, diciéndole, tú eres el rey que esperábamos. Cuando Jesús ya entró al templo, ya era noche, dice aquí, versículo 11, habiendo mirado alrededor todas las cosas. ¿Qué habrá pensado Jesús después de lo que pasó? ¿Qué habrá pensado Jesús? Después de haber visto a toda la gente con sus palmas, con sus
aventando su ropa al piso, gritándole, exclamándole, tú eres el rey. Dice aquí que mirando alrededor todas las cosas. ¿Qué habrá pensado? ¿Tú qué crees que piense el Señor de ti en esta mañana? Y este versículo me lleva al que estamos viendo ahorita, el de el de Lucas 19, gracias. Fíjate, versículo 41, ¿ya lo tienes? Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Porque ha de haber visto tanta dureza de corazón en la gente. Tanta maldad. Diciendo aquí Jesús, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Eres ciego, son ciegos espirituales. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán vallado y te sitiarán y por todas las partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús lloró por la dureza del corazón de esta gente. Jesús lloró aquí por la ignorancia que había, que aún viéndolo no lo reconocían. Yo quiero hacerte una pregunta para terminar. Una pregunta para todos nosotros en este principio de Semana Santa, 2000 años después. Yo quiero preguntarte, dentro de toda esa multitud, ¿dónde estamos? ¿O dónde estás? Yo quiero preguntarte si estamos sometiendo nuestras voluntades, nuestras vidas y todo lo que somos a su autoridad. O a lo mejor por otro lado te puedo preguntar de esta forma, ¿está mi desobediencia, está mi deseo de autonomía e independencia, hablando más como la actitud de un grupo que estaba proclamando a Cristo que fuera crucificado? Es decir, con mi vida, con mis hechos, con mi comportamiento, con lo que ven mis ojos, con lo que pienso, con las mentiras que estoy diciendo, estoy crucificando a Jesús. ¿Me he dado cuenta de eso? ¿O te has dado cuenta de eso, hermano? ¿Dónde estamos? Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que recapacites en dónde estás. Si realmente estás reconociendo quién es el Rey, y si realmente reconoces que Él es el Rey, ¿dónde está su honra? Y me refiero a la honra con tu vida. Si tú dices que Él es soberano, entonces Él puede hacer lo que quiera.
entonces no le reclames. Si pusiera en esta tarde una encuesta, están el día domingo y está el día viernes. El día domingo, alabando a Dios. El día domingo, llorando porque lo ves pasar. El día domingo, gozoso porque vas a tener un rey que es un rey victorioso, pero tú ves la victoria a tu favor, no como él la está viendo. Piensas, él es un rey, y entonces si es rey, pues ha de tener mucho dinero y Señor, por favor, ayúdame, dame dinero para pagar todas las broncas que tengo. O estás en un lado donde le dice, Señor, a Jesús, crucifíquenlo, mátenlo. O estás en este otro punto donde te das cuenta que sin Él no somos nada y que lo único que realmente te puede llevar delante del trono de Dios es humillarte y decirle, Señor, perdón por mis pecados. Porque realmente he vivido la vida como se me ha dado la gana, como se me ha pegado la gana a Dios. Porque no he sometido mis instintos, mis pensamientos a ti. Porque he hecho lo que se me ha pegado a mí la gana, Dios. Y luego voy contigo y te pido perdón y que me saques del problema. Yo ya no quiero vivir así, Dios. ¿En dónde estás, hermano? Y a lo mejor hay más puntos donde tú puedes estar dentro de esa encuesta o preguntas que te puedes hacer. Pero yo no quiero verme, hermano. Lo que yo no quiero es verme como esa gente que hacía tanta algarabía, gritando, sálvame, porque yo busco un Dios que se acopla a mis necesidades, porque yo busco un Jesús que gobierne como yo se lo diga. Y que después de varios días, al no cumplir Él con mis demandas, le grite, crucifíquenlo. Ya no quiero ese Jesús. ¿O quieres realmente humillarte delante del Señor y decirle, Señor, toma mi vida, cambia mi forma de existir, porque yo ya estoy cansado de mi camino? Necesito, Dios, que renueves mi vida. Señor, renueves mi relación contigo, renueves mi relación con mi prójimo. No puedo, Señor, seguir caminando sin ti. ¿Qué es lo que le quieres decir al Señor en esta tarde? Si lo tuvieras frente a ti o junto a ti, ¿qué le dirías? ¿O qué le pedirías? ¿Te digo algo? Yo, lejos de pedirle, le daría gracias. Yo le daría gracias porque Él me ha traído hasta aquí, hasta este día. A pesar de lo corrupto, lo pecador, lo indolente, insolente, lo perverso que fui, el Señor me permite estar delante de su presencia y para mí es más que suficiente. A veces buscamos lo material en Dios, buscamos lo terrenal y no buscamos lo espiritual. Dice la palabra de Dios que tenemos que poner nuestra mira en las cosas de arriba
Y muchas veces lo estás poniendo aquí en tu presente y en tu futuro, aquí en la tierra, cuando dice la palabra de Dios: necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? ¿Te estás preparando para la eternidad, hermano? ¿Te estás preparando para el día que te presentes delante de Dios? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo te vas a presentar? Ese rey que un día entró por Jerusalén, ese rey santo que se humilló a sí mismo, como dice su palabra, que se anonadó, que tomó forma de hombre. Ese santo de Israel, ese rey, es al que yo necesito en mi vida. ¿Lo necesitas tú? ¿Realmente quieres que Él gobierne tu vida? ¿Realmente quieres que Él dirija tu vida? ¿Realmente quieres que Él sea soberano sobre tu vida? Venga lo que venga, pase lo que pase. Porque a veces vienen situaciones en nuestra vida que nos golpean. Y titubeamos. Debemos estar parados en la roca que es Cristo Jesús. Y yo quiero estar parado ahí hoy. Y yo quiero cimentar mis pies en la roca eterna que es Cristo. Y yo no quiero ser como una persona que grite, alabe y diga cosas sin conocer a Dios. Y que pase algo y me enoje con Dios. Porque ellos se enojaron con Jesucristo, porque no eran el rey que ellos deseaban, que querían, por eso le gritaron: crucifíquelo, y pidieron que fueran cambiados, que ya no querían a Jesús, ahora querían a Barrabás. Dios, delante de ti, Señor, estoy con mis hermanos en esta tarde, Dios. Y lejos, Dios, de hablar o traer un mensaje de gozo a nuestro yo, Señor, tú has puesto esas palabras en mi boca, Dios, para mi vida. Para mi vida, Señor. Porque tú me estás hablando, Dios. Y realmente tengo que tener un cristianismo, vivir un cristianismo que a ti te agrade, Señor. Tengo que conocerte más. Tengo que intimar contigo más. Porque a veces con mi conducta, a veces con mis pensamientos, Señor, tú sabes que te ofendo, que te crucifico. Porque me preocupo más por mí, por mi estabilidad, por mi yo, por lo que yo quiero, por lo que mis ojos físicos ven, que por lo que tú quieres para mi vida espiritual, Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que me perdones y que esta semana, Dios, que inicia, Padre Dios, la Pascua, Dios, que Señor mío, se cumple, Padre Dios, 2023 años, Señor mío, de tu venida, Jesús, y que moriste en la cruz del Calvario, Santo Dios, y llevaste todo nuestro pecado y que la molestia, la ira de Dios fue derramada sobre ti, que realmente me haga pensar si estoy viviendo un cristianismo real o estoy frío o tibio, Dios. Que lejos de pensar en ir a vacacionar, que lejos de pensar de ir y pasar un buen tiempo, Señor mío, en las montañas o donde sea, Dios, que realmente piense cuál es mi condición hoy contigo. Y no porque el otro sea malo, Dios, sino porque nosotros como hijos de Dios, como cristianos, o que nos llamamos cristianos,
Debería de haber una preocupación, una sana preocupación, una santa preocupación de cómo estamos viviendo día a día. No solamente estos días que se festejan, Señor, o se celebran, sino día a día. ¿Cómo estoy viviendo? Tu palabra, Señor, a partir, Señor mío, de esos 30 capítulos, Señor mío, de los evangelios, nos habla todo lo que sucedió, Padre Dios, en esos días. Y a veces ignoramos, Padre Dios, y nada más vemos tus milagros, tus sanidades, vemos, Señor, tus liberaciones, Señor mío, lo que tú hiciste, y nos gozamos, Señor, y decimos, sí, Dios, sí, Rey. Pero no pensamos realmente, Dios, en lo malo que hemos sido delante de ti, lo perversos, lo hipócritas. Y te ruego que nos perdones y nos ayudes a vivir en santidad. Vamos a partir de aquí, Señor, ve con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén.